Un momento, doctor, vamos a presentarla formalmente. Buenas tardes con todos. Bienvenidos al segundo Congreso Internacional de Topología y Afines. Mucho gusto, doctor Russell Aarón Quiñones Estrella, por esta ponencia del día de hoy desde México. El tema de su ponencia es con conjuntos cerrados de no corte y no estorbadores, ¿sí? Voy a leer algunos grados académicos del doctor en Ciencias Matemáticas. Él es de la Universidad de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiapas, ¿sí? Y la línea de investigación es topología general, teoría de continuos y sus hiperespacios, ¿sí? Adelante, doctor, bienvenido. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por dar oportunidad de estar aquí. Antes que nada, quiero felicitarlos a todos, ¿no?, por este segundo congreso. Ya he estado en otro y en algunos eventos que han hecho y pues me da muchísimo gusto ver que esto se ha ampliado. Veo que hay muchas más conferencias que la vez pasada y pues la verdad pues quiero felicitar a todos por el trabajo de organización, al comité local, al comité científico y a todos los involucrados. Antes que se me pase, muchas felicidades por el evento, ¿no? Como que ha ido muy bien. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar antes de empezar. Y bueno, voy a presentar pantalla. Déjenme hacer un minutito, a lo mejor voy a presentar completamente la pantalla, ¿no? Para no dejar mi cámara, no es lo más interesante verme a mí. Y a ver, espérenme un segundín mientras abro aquí para compartir. Un segundín, creo que ese no era lo que queríamos compartir, era aquí. A ver. Sí. Espera un poquito el detalle técnico. Perdón, voy. Ahí está. A ver, perdón un poquito, creo que hay una falla técnica, ya no sale la presentación con modo completo. A ver, voy a hacer algo. Ahora sí. Sí se ve completa la presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ah, ok. Ok, pues entonces, bueno, el tema, como quieran, es sobre conjuntos T cerrados, de no corte y no estorbadores. Entonces, algo que quiero decir del trabajo es que es una colaboración con algunos profesores aquí en México. Uno es Norberto Ordóñez del Estado de México, de la UAMEX, aquí en el centro de nuestro país.
Y César Piceno y Hugo Villanueva son profesores de la UDLA, una ciudad relativamente céntrica también aquí en México, pero el estado se llama Puebla, ¿no? Y bueno, yo que soy aquí del sureste del país, que estoy instalado en Chiapas, como comentaron. Entonces, es un trabajo que está en progreso con ellos. Esencialmente, lo que queremos trabajar son conjuntos de no corte, no estorbadores, y era como que el tema principal. Y en algún momento, trabajando con esto, nos topamos con T cerrados, que era lo que también habíamos estado trabajando previamente. Y pues bueno, después de dar la introducción como que básica, quiero comentar algo que no aparece en el título, y es que traemos también en ese trabajo una propuesta para generalizar a la función T de Jones, de la cual voy a hablar en un momento. Y bueno, como les digo, apenas está en progreso, todavía no hay algo publicado al respecto, y pues espero que la propuesta que hacemos de generalizar esta función sea atractiva para el público y pues en general para quienes estén interesados en la función T de Jones. Entonces, bueno, voy a empezar con la introducción. Voy a decir qué es el tipo de objetos que voy a trabajar. El tipo de objetos van a ser continuos. Entonces recuerdo la definición, probablemente ya se mencionó varias veces en el Congreso, pero pues no está de más sentarla para aquellos que no estuvieron presentes quizás en las pláticas, el que es entiendo por continuo, ¿no? Entonces para mí continuo va a ser espacio métrico, eso es algo importante. Debe ser compacto, ¿no? Con la topología que genera la métrica, y debe ser conexo. Casi siempre lo vamos a pedir pues con más de un punto. No necesariamente va a ser el caso para los subcontinuos, que son subespacios de un continuo que son continuos por sí mismos, pero pues en general pues pienso al menos que tienen estos puntos o más de un punto en general, ¿no? Un ejemplo de un continuo es este que le llaman el abanico armónico. Hay, por supuesto, otros continuos que son más sencillos, pero quiero dar como primer ejemplo y a lo mejor como único ejemplo ahorita para entender qué es continuo, porque es uno que me va a ser de mucha utilidad en el resto de la plática. Entonces, lo que voy a hacer es, piensen en el plano, por ejemplo, ¿no? Y tómense una sucesión de puntos, que son los que tengo aquí, que van convergiendo en lo que está aquí abajo, ¿no? Por ejemplo, no sé, si lo voltean como los de la forma 1,1 entre n, ¿no? En segunda coordenada, ¿no? Y bueno, me tomo un punto que no es de ellos y voy lanzando cuerditas, o sea, segmentos de rectas a cada uno de los puntos que tengo aquí en mi sucesión. Entonces, esta construcción le llaman el abanico armónico. Como estoy incluyendo el límite y por tanto también una especie como de barra límite donde van convergiendo estos arquitos, pues con esto garantizo, por ejemplo, la compacidad. Como dijimos, si lo pienso dentro del plano, pues ya le hereda la métrica que trae de R2, entonces también es compacto. Y bueno, como todos están pegados por un mismo punto en común, pues también es conexo. Entonces cumple todas las definiciones que tengo de continuo. No es métrico, es compacto, es conexo y por tanto, pues es de los espacios que me interesa trabajar. Bueno, ya que tenemos cuál es el universo, digámoslo así, de los objetos que voy a estudiar, pues déjame fijar un poquito de notación para las cosas que quiero decir. Por ejemplo, con C de X, si X es un continuo, puede denotar a la colección de todos los subcontinuos de X. Entonces, como dije, esos son subconjuntos de X o subespacios de X, ya que X es un espacio métrico, por tanto topológico, que sean continuos por sí mismos, es decir, que sean conexos y que sean compactos. Observen que como empiezo en algo que ya es compacto, pues basta que yo diga aquí que son cerrados conexos, por ejemplo, ¿no? Entonces, los cerrados entre compactos son compactos. Y bueno, también la métrica, pues restringimos al subespacio y vuelven a ser continuos. Ok. También voy a denotar como 2 a la X, bueno, no solo yo, sino que se acostumbra a denotar con 2 a la X a la colección de los cerrados que no son vacíos de X. Y bueno, estas en principio son colecciones que yo tengo, ¿no? Lo que difiere el 2 a la X del C de X es en la conexidad, ¿no? Abajo no pido conexidad, arriba sí pido conexidad. Muy bien. Entonces, eso fue respecto a los objetos que voy a trabajar, ¿no? Y entonces, algo que aparece en el título es conjuntos de no corte y no estorbadores. Entonces, déjenme comentarles qué es esto. Entonces, los elementos de no corte van a ser lo siguiente, ¿no? Los voy a denotar así, por no corte la N y la C.
y van a ser conjuntos cerrados que tienen interior vacío y que no cortan, significa que su complemento es conexo, ¿no? Eso voy a llamarle que no corta. Entonces, dicho de otra manera, no solo significa que al arrancarlo de X tengo una sola pieza como sobrante, es decir, es conexo, sino que exijo además un poco más, ¿no? Debe ser cerrado, pero debe tener interior vacío. Esos van a ser los de no corte. Ahorita voy a dar un ejemplo concreto dentro del abanico armónico también. Y los otros, los no estorbadores, que le voy a llamar los NBDF1. Ahí la anotación quizás se vea un poco sospechosa al inicio, pero ahorita va a quedar más clara en lo que vayamos avanzando. Bueno, el NB es por non-blockers, ¿no? O sea, los que no estorban. Y los singulares son los F1, los de un elemento. Entonces, bueno, la anotación es esa y significa lo que sigue. Voy a concentrarme en los cerrados que no estorben a los singulares. ¿Qué significa que no estorben? Lo puse aquí aparte para tenerlo más a mano. Entonces, un conjunto digo que no estorba a los singulares. Si cada vez que yo me tomo un punto en el complemento de él, puedo ir haciendo crecerlo por conjuntos. Creciendo me refiero a esto, no puedo encontrar una sucesión creciente de subcontinuos, de tal manera que el primero es X. Y bueno, van creciendo de tal manera que van cubriendo todo. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, su unión, obviamente, como quiero que no toquen a B, porque quiero que esté en el complemento de B, pues la unión no me va a dar todo X, pero casi. ¿A qué me refiero a casi? Quiero que cuando tome la cerradura de esa unión, entonces eso sí complete X. Entonces, intuitivamente, como dije, puedo pensar que me tomo el punto X y puedo hacerlo crecer en el complemento de B y que esa unión ir creciendo no toque nunca B, sino hasta el final, o sea, lo así como que en el proceso al límite. Vamos a hacer mejor ejemplos para quedarnos un poquito más claros, ¿no? Piensen en el abanico armónico que tenía antes, ¿no? Este es mi espacio X, y piensen en este conjunto que pinté de rojo, ¿no? Es un subconjunto cerrado del total, o sea, A es lo que pinté de rojo dentro del abanico armónico. Entonces observen que el arrancarlo rojo no corta a X, ¿no? Primero, ¿en qué sentido no lo corta? Pues observen que X menos A, este A que tengo ahí pintado de rojo, ese sí es conexo, ¿no? ¿Por qué es conexo? Bueno, pues hay un resultado básico en topología que dice que si yo tomo un subconjunto, déjame llamarlo aquí mientras B, conexo de un espacio topológico X, y yo me tomo algún otro conjunto, digamos C, entre él y su cerradura, entonces ese conjunto C también es conexo, ¿no? O sea, si B es conexo, cualquier conjunto intermedio entre B y la cerradura de B es conexo. Y eso aplico aquí para darme cuenta, ¿verdad? O sea, si yo tomo, en lugar del, quiten por un ratito la barra límite de hasta abajo, ¿no? Y piensen solo en el abanico hasta arriba, sin el punto límite que pongo acá abajo, sin la barra límite. Entonces, este conjunto es conexo porque todos están unidos por un punto. Y observen que en la cerradura es en donde se agrega la barra límite total que estoy pintando de verde ahora del lado izquierdo. Entonces, eso quiere decir que al arrancar esto rojo, lo que me queda de todas maneras es parte de la cerradura de al haber arrancado, digamos, a este X, ¿no? O sea, lo que pinté de rojo, al quitárselo, me queda algo que está entre algo conexo y la cerradura de ese algo conexo. Entonces, bueno, eso es para darnos una idea de que este conjunto, por un lado, no corta en el sentido de su complemento, no es, sigue siendo conexo, perdón. Ok, recuerden que en mi definición de que no corta había algo más, no voy a regresar, aquí están. O sea, no solo pedía que sea cerrado y que el complemento sea conexo, también exigía que tenga interior vacío, es decir, que el conjunto sea como que muy flaquito, por decirlo así. ¿Siguen ahí? Sí, es que me salió un letrero de problemas de red. Sí, todo está bien, doctor. Perfecto, perdón, es que gracias. Ok, entonces tengo aquí que checar que el interior de esto no es vacío, ¿verdad? Perdón, que el interior es vacío. Entonces observen que soy un punto en A. Cuando yo tomo una pequeña vecindad alrededor de ella, pues no puedo quedarme en nada, ¿verdad? Como que van a haber un montón de pedacitos aquí que no son parte de lo que pinté de rojo, que va a atrapar esa pequeña vecindad. Es decir,
cualquier punto que yo dé marca de rojo no puede ser interior del conjunto que marqué de rojo. Entonces, efectivamente es suficientemente flaquito en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí está. Este conjunto pintado de rojo tiene interior vacío, es cerrado y su complemento es conexo. Entonces, efectivamente, como dijimos, no corta. Entonces, eso nos da una idea de cómo son los conjuntos que no cortan, ¿no? Lo otro que había definido es los que no estorban a los singulares. Entonces, aquí a la derecha pinté un conjunto que no estorba a los singulares. Entonces, recuerden, eso quiere decir que si yo tomo un conjunto de un punto que no sea azul, o sea, en el complemento que está aquí, digamos este, voy a marcar aquí como X. Entonces, puedo ir creciendo con una sucesión de continuos, crecientes, uno contenido en el otro cada vez, que nunca tengan ni un punto azul, o sea, que en todo momento no tengan puntos azules, pero que al final la unión, cuando tome cerradura de eso, eso sí sea todo el espacio total, todo el abanico armónico. Y entonces, ¿cómo le hago? Pues ahí es un poco, a ver, voy a usar un color aquí, amarillo es mala idea, voy a usar este café. Entonces, piensen, por ejemplo, voy a agarrar a 1 como solo el punto, él es cerrado. Luego a 2 voy a agarrar a lo mejor todo este cachito, ¿no? Que esto sea A2, ¿no? Luego A3, pues voy a hacer que crezca un poco más, ¿no? O sea, a lo mejor voy a agarrar, de hecho puedo agarrar quizás A3 todo hasta el punto, o sea, no me molestaría, ¿no? A4, a lo mejor puedo agarrar lo que tenía antes más esta barra y crecer un poco más en la anterior, a lo mejor la mitad de eso. Y luego voy a pintar a lo mejor de rojo A4 para que se vea, ¿no? A4 yo agarraré entonces ahora un pedazo de aquí para aquí, agarraría un cacho aquí arriba de lo que no tenía, un cachito arriba más de lo que no tenía, y así me voy yendo. ¿Sí lo ven? O sea, voy como que yéndome hacia abajo, como que agarrando cada vez cachos, cada vez más así, 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 y luego ir agregando pedacitos, las mitades de lo que me quedaba en el anterior. Entonces, observen que eso que estoy describiendo, pues sí, es una sucesión creciente de cerrados, que empezó con el punto como primera instancia. Ninguno de ellos tiene un punto azul. Sin embargo, a la hora que toman el límite, es decir, cuando toman la unión de todos estos AN que estoy escribiendo y le toman cerradura, entonces en el límite ya van a contener a todos los puntos azules y a la barrita que tengo aquí. Entonces, pues eso me dice que este B efectivamente no estorba los singulares, ¿no? Y eso que hice en el punto aquí lo pude haber hecho en cualquier otro punto, ¿no? Incluso aquí abajo, ¿no? Pude haber agarrado de aquí para aquí y luego, pues a lo mejor tomar todo el abanico cortado aquí y luego ir creciendo poco a poco en cada una de las partes de arriba. Entonces, creo que es claro que ese conjunto azul, pues no estorba a los singulares en el sentido que deja crecer a cada uno de ellos hasta el total sin nunca tocar los puntos azules. El conjunto que tengo marcado de rojo a la izquierda, él, por ejemplo, sí estorba a los singulares. Y que estorba a los singulares significa que hay al menos un punto del cual no puedo ir creciendo sin tocar a lo rojo, ¿no? Y eso es claro si me concentro en los puntos que están aquí, entre estos dos segmentitos del conjunto rojo, ¿no? Si a este punto le llamo X, pues es claro que a la hora que yo trate de salirme de aquí por cosas conexas, porque recuerden que tiene que ser por continuos, entonces en algún momento voy a tocar los rojos, ¿verdad? O sea, mi primer intento sería crecer así, y luego pues digo, bueno, ¿cómo puedo crecer un poco más? O sea, pues si quisiera agarrar como que cosas de lo de acá arriba siendo conexo, tendría que empatar hasta aquí y reconocer todo lo rojo, ¿no? Entonces como que no puedo salir de ahí. Y bueno, entonces eso quiere decir que hay conjuntos que no cortan y que sí estorban a singulares. Al revés, no. O sea, aquí, por ejemplo, en el B, sí, también arrancarlo azul, pues queda conexo y también es algo de interior vacío lo que puse. Entonces, déjame escribir esto un poco más general. O sea, en general lo que siempre se tiene es que los que no estorban a los singulares tienen que ser conjuntos de no corte. O sea, eso es algo que se conoce, lo acabamos de ver con los ejemplos, bueno, al menos intuitivamente, y en los ejemplos que di, pues mostré que la contención anterior no se da, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no corta, pero sí estorba a los singulares. Entonces, la otra contención no es cierta. Eso es algo que tenemos en general. Muy bien.
la pregunta de cuándo se da la igualdad, pues hay ciertas clases de continuos en las que se tiene. Por ejemplo, si un continuo es localmente conexo, que es una propiedad topológica bastante fuerte, entonces ahí se tiene la igualdad de estas dos colecciones, ¿no? O sea, algo no estorba, sí, solo sí, no es de corte. Entonces, es decir, vale la otra contención. Observen que en el caso que puse aquí, en mi ejemplo, pues lo que utilicé justamente para que no se valga fue lo que no era localmente conexo, ¿no? Aquí tienen pequeñas vecindades que no tienen a su vez dentro vecindades que puedan ser conexas, ¿no? Entonces, eso es lo que fallaba. Pero localmente conexos se portan bien los conjuntos. Eso es algo que quiero comentar, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos un poco más del lenguaje que necesito, ¿no? Ya dije que voy a hablar sobre categorías de continuos, ya dije qué son los conjuntos de no corte, ya dijimos qué son los no estorbadores. Nos hace falta ahora decir qué es que algo sea T cerrado y pues eso nos lleva a la función T de Jones. Entonces dejen platicarles un poquito de qué es la función T de Jones para poder tener el lenguaje ahora de lo demás que queremos decir. Entonces, bueno, la función T de Jones aparece en 1948, ¿no? Lleva el nombre de su creador y pues bueno, él originalmente la propuso o la definió para estudiar unas cosas que se llaman aposindesis, ¿no? Más bien no aposindesis es lo que quería estudiar. Yo no voy a entrar a eso porque no es de lo que voy a hablar. Voy a dejar la definición de todas maneras aquí abajito, ¿no? Aquí te lo pongo en un segundín. Pero lo que quiero decir es básicamente quién es, ¿no? Entonces, empiezo con un continuo, me tomo un subconjunto cerrado de él, y entonces me voy a fijar, voy a denotarlo con T de A, ahí viene la T, ¿no? En todos aquellos puntos, déjame decirlo con palabras primero, que no puedo separar de A través de continuos mediante el interior. ¿A qué me refiero? Son aquellos puntos que si me fijo en un continuo, subcontinuo de X, que atrape a X en su interior, entonces forzosamente toca A. Es decir, la intersección es no vacía. Entonces, eso me refiero que no, son puntos que no puedo separar de A por continuos, ¿no? Y bueno, algo que es claro, quizás muy inmediato la definición, es que A siempre está contenido en T de A, porque si tú tienes un continuo que tenga a un punto de A en su interior, pues por supuesto que ya tocó A, no vas a poder separar a A y entonces todos esos puntos son parte del T de A. La otra cosa que también es inmediata es que si A es un subconjunto de B, recuerden, todos esos siempre son cerrados lo que trabajamos. Si tienes un cerrado metido dentro de otro, pues cada vez que tengas un continuo que intersecta a A, o sea, si tienes, perdón, un punto que no puedes separar de A, es decir, que siempre toca a través de continuos que tengas en su interior, por supuesto que al tocar A automáticamente toca también a B, es decir, todos los puntos que están en T de A también están en T de B. Y bueno, esas son propiedades inmediatas. Y bueno, algo que quizás ya no es tan inmediato de probar, pero también sigue siendo cierto, es que si yo tomo un subcontinuo, o sea, es decir, si el cerrado aquí tomo es además conexo, entonces el TDA resulta que también es un subconjunto conexo y cerrado de X, ¿no? Bueno, lo cerrado siempre se tiene, lo conexo es ahora lo que estaría agregando. Y bueno, aquí tengo la definición de qué es que sea algo aposindético, ¿no? Pero como dije, no lo vamos a trabajar en la charla, solo es por si alguien está interesado en el tema y en el origen. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a concentrarnos otra vez en el abanico armónico para dar un poquito de ejemplos de estos T cerrados, ¿no? Por ejemplo, el conjunto este que tengo pintado de azul, sí es T cerrado. Es decir, los únicos puntos que no puedo separar de A son los de A. Y déjenme les digo por qué. Imagínense que doy un punto que no es azul, por ejemplo, este, ¿no? Ay, perdón, lo pinté azul. Déjenme pinto no de azul. Entonces, imagínense que les doy un punto que no es azul como este, ¿no? Entonces, cuando alguien me diga, a ver, ¿me puedes dar un continuo que no toque al azul? Pues yo le digo, sí, mira, agárrate este como pequeño intervalito aquí cerrado, ¿no? Contiene al punto rojo en su interior, porque claramente puede haber una pequeña bolita allá alrededor del punto rojo que está metida en este intervalito que pinté de rojo y que no toca ninguno de los puntos azules. Entonces, como esos sí los pude separar, quiere decir que esos no están en TDA. Y bueno, lo mismo hago con cualquiera de los otros elementos que no están pintados de azul. Entonces, recuerden que siempre se tenía que A está en TDA
Y ahorita lo que estoy probando es que el complemento de A no consta de puntos de T de A, dicho de otra manera, se vale la otra contención y es por eso que son iguales. Entonces, ese conjunto es T cerrado, ¿no? T cerrado va a significar para mí que coincide el T de A con el A. No siempre tiene que darse el caso, a veces puede darse que la condensación es propia. Por ejemplo, piensen en el continuo que ahora pinté de rojo aquí a la derecha, el subcontinuo del abanico armónico que pinté de rojo. Entonces, yo digo que ¿quién sería su TDB? Pues bueno, el TDB tiene que contener a toda la barra límite al menos, ¿no? ¿Por qué? Voy a pintar aquí en la barra límite un punto de verde, digamos este punto X. Y al igual que antes, recuerden qué significa, si estuviera en TDA o si quisiera checar que está en TDA, lo que tengo que hacer es, por la definición, darme un continuo, subcontinuo del abanico armónico que tenga este punto en su interior. Entonces, si lo tiene en su interior, en particular ese continuo que no sé cómo es, tendría que tener una pequeña vecindad que se ve como lo que estoy pintando acá, ¿no? O sea, voy a ampliar en lupa esa pequeña vecindad, ¿no? Eso tendría que estar en el interior de algún continuo W que no sé quién es, ¿no? Entonces, a ver, voy a hacer una lupa ya. Entonces, cuando lo aplican una lupa, se dan cuenta que esa pequeña vecindad tiene un montón de pedacitos así, de barritas todos como que separados, ¿no? Pero recuerden que estamos que W debe ser conexo, o sea, debe ser un subcontinuo. Entonces, eso quiere decir que si yo quiero empatar todos esos segmentos de recta de alguna manera, por ser parte de un continuo, nos damos cuenta que el único punto de empate es el vértice que tengo hasta acá. Y entonces, si ese es el único punto de empate, pues quiere decir que para unir todas estas tendría que llegar hasta ahí, tendría que ser parte del continuo lo que estoy pintando de azul ahora. Y observen que en particular, por la compacidad, pues tendría que también tener a esta barra límite completa y entonces tendría que contener en particular a todo el conjunto rojo. Entonces no solo es que lo toque, sino que incluso tendría que contener en particular lo toca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto que voy a pintar ahora aquí de azul también es parte del TDA, o sea, es lo rojo más todo esto. Y bueno, al igual que antes, es fácil darnos cuenta que algo que no estaba en esa barra límite, por ejemplo, en esto, sí puedo separarlo por continuos que tengan ese punto en su interior y que no tocan a lo rojo. Es decir, para el subcontinuo B marcado aquí en rojo, a la derecha, el TDB es precisamente esa barra límite, ¿no? que propiamente contiene algo. Entonces, no se da necesariamente la igualdad. Cuando se da la igualdad, como dije, es cuando se llama T cerrado, ¿no? Eso fue algo que definió Bellamy y otros, ¿no? En el 2015, o sea, es también relativamente nuevo. Y bueno, T cerrado significa eso, ¿no? Es un cerrado que además el TDA coincide con A. Y bueno, ya vimos aquí ejemplos de cosas que son T cerradas, ejemplos de cosas que no son T cerradas. Y por si necesitamos ahorita trabajar en la notación, por cierto, más adelante voy a anotar con 2 a la X sub T, a la colección de todos los cerrados de X que son además T cerrados. Muy bien. Entonces, ahora sí, vámonos a lo que es el título de la plática, ¿no? Ya entendemos bien qué son los conjuntos T cerrados, ya tenemos una idea de qué son los conjuntos de no corte, qué son los no estorbadores. Entonces, ahora vamos a la charla que decía, pues, T cerrados de no corte y no estorbadores. Entonces, lo que quiero decir es hablar un poco de T cerrados que no cortan. Entonces, voy a dar un primer lema, que es para formular unas cosas después. Y el lema dice lo siguiente, ¿no? Piensa en un continuo que no sea el total, o sea, un subcontinuo propio de veras. Eso lo tengo para que el complemento tenga al menos algún punto. Entonces voy a definir una relación en el complemento de este continuo. La relación es como si dos puntos del complemento están relacionados, si es posible encontrar un subcontinuo de X que no toque a A y que tenga los dos puntos, estos X y Y al mismo tiempo en el interior. Entonces, algo que es claro es que esta relación es simétrica porque el que contenga un conjunto XY, pues es lo mismo que contenga YX, porque a los conjuntos no les importa el orden. Y también que es transitiva, ¿no? Porque si tengo un continuo que tiene la pareja XY, ¿no? Voy a poner aquí al X y aquí al Y, digamos, en su interior, y tengo otro que contiene a su vez al Y con Z, pues observen que la unión de estos dos conjuntos que estoy pintando
digamos, W1 y W2, pues también sigue siendo compacto porque es unión finita de compactos, y es conexo porque contienen un punto en común. Unión de conexos que tienen un punto en común es conexo. Entonces, vuelvo a ser un continuo esto que tengo, y esto me dice en particular que la relación es transitiva, es decir, X y Z estarían en el interior de ese W1, W2, que es un continuo que los contiene al mismo tiempo. Ok, entonces, el que la relación es simétrica y transitiva es pues, trivial con lo que acabo de decir. Y otra cosa que es sencilla de ver es que algo es T cerrado si solo si la relación es reflexiva. Porque recuerden, T cerrado significa que a los puntos del complemento les podemos encontrar un continuo que los contenga en su interior y que no toque al conjunto A. Entonces, la reflexividad, lo que diría en términos de estos dos, es que X está relacionado con X, o sea, solo necesito un continuo para ese punto. Entonces, esto es algo que digamos, a nosotros nos gusta porque la definición de T cerrado normalmente tiene que ver con encontrar continuos y demás, pero como que esto lo traslada todo a ver si alguna cierta relación es o no reflexiva, ¿no? Entonces, bueno, también es trivial la prueba de eso. Lo segundo que quiero comentar es lo siguiente. Piensa que tengo algo que es T cerrado, ¿no? Algo que no es el espacio total. Entonces, ya dijimos que la relación esta pues va a ser de equivalencia porque el ser T cerrado equivalía, me regreso aquí un poquito, a que la relación también sea reflexiva. Y bueno, siempre es simétrica y transitiva. Entonces, esas tres propiedades me dan una relación de equivalencia. Entonces, bueno, el tomarlo T cerrado me garantiza que la relación es de equivalencia. Como tengo una relación de equivalencia, pues puedo definir entonces clases respecto a la relación. Entonces, voy a fijarme para un punto en el complemento, en la clase de equivalencia que determina esta relación. Y entonces la afirmación es que estos conjuntos son subconjuntos, recuerden, de X también, todos los que están relacionados con X minúscula, pues son abiertos y cerrados a la vez, ¿no? Es algo que a veces dicen Kloppen en los libros, ¿no? Entonces, es abierto y cerrado. Observen que como consecuencia de eso, si A es algo que tenga complemento conexo, entonces, pues, esta clase de equivalencia tendría que ser el total, o sea, el complemento es el total, porque recuerden, estamos en el complemento, estamos trabajando ahora, para cualquier punto que yo me dé en el complemento. Entonces, es algo igual importante. Y bueno, aquí lo emocionante es ver por qué es abierto y cerrado, ¿no? Entonces, déjenme decirles por qué la clase tendría que ser cerrada. Entonces, recuerden que para ver que es cerrado, pues algo que tendría que hacer es ver que el complemento es abierto. Entonces, voy a tomar un punto. Recuerden, el espacio en el que estoy trabajando a partir de ahorita es el complemento de A, y en ese es donde quiero ver que la clase de X es abierto, es decir, perdón, cerrado. Es decir, quiero ver que su complemento en el complemento de A es el que es abierto. Entonces, bueno, ¿qué significa que Y no sea parte de la clase de equivalencia de X, ¿no? Pero que sí esté en X menos A. Entonces, vamos a concentrarnos primero en X menos A. Recuerden que A es T cerrado, decía acá arriba. Entonces, como es T cerrado, quiere decir que el T de A y el A coinciden. O sea, aquí realmente el Y lo estoy dando en el complemento de T de A. Y eso quiere decir, por definición de T de A, que puede encontrar un continuo, voy a llamarle WY porque lo estoy construyendo con Y, que contiene a este Y en su interior y que no toca al conjunto A. Eso es solo porque A es T cerrado por hipótesis. Entonces, voy a fijarme en el interior de este continuo que acabo de construir, ¿no? Ese es un abierto que contiene a Y. Y mi afirmación es que este abierto U es el que ando buscando, es decir, contiene a Y y voy a ver que está completamente contenido en el complemento de la clase de X. Obviamente está contenido en el complemento de A porque así construí WY, todo metido en el complemento de A. Pero ¿por qué no contiene ningún elemento de la clase de X? Entonces vamos a hacerlo por contradicción. O sea, déjeme pensar un ratito que Z contuviera, perdón, que la clase X contuviera algún elemento Z común con U, ¿no? En el complemento de A. Entonces, bueno, vamos a ver qué significa esto. Pues recuerden que el que Z está en la clase de X, por cómo definido la relación de equivalencia, significa que Z está relacionado con X. Es decir, hay un continuo, que voy a llamar ahora WZ, ¿no? Pues
depende también del Z, en cierto sentido, ¿no? Que contiene a la pareja XZ en su interior y que no toca a A. Eso es lo que tengo hasta ahorita. Y entonces, pues voy a hacer como antes, vamos a fijarnos en la unión de estos dos, ¿no? Pues bueno, la unión de esos dos son dos compactos, por supuesto que la unión sigue siendo compacta, y pues además es conexa porque recuerden que Z está en ambos, ¿no? O sea, recuerden, Z estaba en WZ, porque aquí construimos WZ tal cual, ¿no? Y también está en WY, porque así me tomé WY, de tal manera que su interior es U y ahí está Z en U, ¿no? Aquí está, me marco Z en U. Entonces, efectivamente, Z es un punto común, por lo tanto, esa unión efectivamente es conexa. Y observen que con esto lo que había hecho es fabricarme un continuo W, a saber, esta unión, que contiene a la pareja XY en su interior, ¿no? Y pues bueno, eso lo que diría es que X y Y están relacionados, pero recuerden que yo lo tomé no así. Aquí está, lo tomé del complemento de la clase de X. Entonces esa contradicción me dice que efectivamente no puedo tomar a alguien en la clase de X y en la clase de U al mismo tiempo, ¿no? Es decir, en la clase de U, perdón, el conjunto U está completamente contenido en el complemento de la clase de X dentro del X menos A. Ok, entonces eso es que sea cerrado, ¿no? Que es abierto, pues es mucho más sencillo, es rutinario. Tómate a alguien en la clase, ya dijimos que eso significa que están relacionados, eso significa que hay un continuo que no toca A y que contiene los dos puntos de su interior y pues ya está. El interior de W es el que está completamente en la clase. Cualquier elemento que viene en el interior de W está en el continuo W y comparte que está en ese continuo contenido X y ese punto también. Ok, entonces eso fue, digamos, a lo técnico. Espero no habernos aburrido. No vamos a regresar entonces a la idea principal, ¿no? O sea, lo que acabamos de ver esencialmente es lo que sea T cerrado, puedo caracterizarlo a través de una relación de equivalencia y de hecho explícitamente a través de que una cierta relación sea reflexiva. Entonces, cuando me tomo un T cerrado, pues resulta que el complemento, perdón, si el complemento es conexo, entonces las clases de equivalencia que determina ese complemento, el T cerrado en el complemento, entonces tienen que ser conjuntos que sean abiertos y cerrados a la vez y por tanto todos son la clase de uno mismo. ¿Sí hay alguna duda, no? Parece que no, ¿verdad? Ok. Entonces, muy bien. Entonces voy a utilizar esta propiedad importante, ¿no? Que la clase es todo el complemento en unos momentos, ¿no? Y ese es para el teorema como que principal que le da el título a la charla. Este es un teorema con los autores que dije, ¿no? Norberto, César, Hugo y su servidor. Y pues todavía no está publicado aún, está como dijimos, trabajo en progreso, ¿no? Por lo general había relaciones entre los de no corte y los no estorbadores, pero no relacionadas con T cerrados. Y lo que nosotros pudimos demostrar y estamos trabajando en más resultados para publicar, es que los no estorbadores de los singulares son un conjunto intermedio entre los de no corte y los de no corte que sean T cerrados, ¿no? Es decir, los de no corte están arriba. Esto lo vimos que en general valen, ¿no? Recuerden, fue un resultado que puse al inicio. Realmente lo que nosotros estamos agregando es ¿no? Si te fijas en los de no corte, pero además que sean T cerrados, entonces esos no deben estorbar los singulares. Y bueno, voy a platicarles un poquito de la prueba. Espero no ser muy técnico. Sí, de todas maneras, ahorita voy a ir un poquito más rápido y geométrico, un par de dibujos, pero espero que no sea el caso, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo lo hacemos para la prueba, ¿no? Entonces, básicamente lo único que tengo que hacer es demostrar esta, dijimos, ¿no? Esta es la nueva que nosotros estamos agregando. Entonces, vamos a tomarnos algo que sea T cerrado por un lado y que no corte. Entonces, el que no corte, recuerden que significaba en particular que tenía complemento conexo. Y lo que acabo de mostrar en mi lema es que si el complemento era conexo, entonces las clases de equivalencia de cualquier punto del complemento bajo la relación que determina el T cerrado, entonces eran Kloppen y por tanto ellas eran el total X menos A. Mamá, enviaron otro. ¿Qué pasó? ¿Perdón? Ok. Ah, pensé que era una duda, perdón, ok. Entonces,
Ok, entonces esto lo tengo por los lemas que acabo de mostrar, ¿no? O sea, tengo que, todo es la clase. Y entonces, ¿cómo le hago para continuar? Pues fíjense bien, algo importante de un continuo es que el hecho de ser métrico compacto garantiza que son espacios separables, es decir, puedo tomar siempre conjuntos numerables que sean densos, o dicho de otra manera, puedo tomar sucesiones que sean densas, ¿no? Entonces, puedo hacer eso en particular en sus subconjuntos, ¿no? Lo hago para el total y luego pues me fijo en lo que queda, digamos, dentro de X menos A y así me construyo una sucesión en X menos A, que sea densa en X menos A, ¿no? Y bueno, ¿qué hago con esta sucesión? Lo que voy a ir haciendo es, voy a usar como que esta propiedad que tengo aquí, que me es importante, que siempre son las clases, para ir construyendo. Recuerden que como quiero ver que son no estorbadores, quiero construir una sucesión de continuos que vaya creciendo desde un punto hasta el total y que nunca toquen a A. Entonces, ¿cómo le hacemos para construirla? Bueno, pues fíjense lo siguiente. La clase del primer elemento de mi sucesión, por esto que está aquí, es el total X menos A. Entonces, eso quiere decir que todos los puntos del complemento X menos A están relacionados con D1. En particular, el segundo elemento de la sucesión está relacionado con D1. Y recuerden que la relación significaba, es posible encontrar un continuo que no toque a A y que contenga estos dos puntos D1 y D2 en su interior. Eso lo tengo por la definición de mi relación. Eso me construye el primer W1. Ahora, vuelvo a usar la misma idea. Recuerden que la clase de D3, pues también vuelvo a hacer el total por lo que tengo aquí, el total X menos A. Entonces, puedo encontrar otra vez un continuo que no toque a A y que tenga ahora a D2 y D3 en su interior, ¿no? A ese continuo le llamo mientras W', porque el W2 que yo quiero es el W1 unión el W'. Recuerden que voy haciendo esto porque quiero que la sucesión vaya creciendo. Y bueno, creo que ya se dieron cuenta qué es lo que voy a ir haciendo, ¿no? Bueno, aquí tengo el comentario que ya me voy a saltar, ¿no? Al igual que antes, ¿por qué tendría que ser eso efectivamente un continuo? Pues porque tienen puntos en común el W' y el W1, ¿no? A saber, el D2, ¿no? Por la construcción. Pero bueno, créanme ahorita que es un continuo. Y así me voy yendo inductivamente. O sea, imagínense que ya lo he construido una cantidad finita de continuos que van creciendo, que ninguno toca A y que el último contiene a todos los primeros Ds, ¿no? Que fue lo que hice hasta ahorita, ¿no? Se dan cuenta aquí, al final empaté para tener D1 y D2 y D3 en W2, ¿no? Entonces es un índice más. Ok, entonces hago lo mismo, ¿no? El DN más 2, que estaba en el complemento de A, pues toda la clase de DN más 1 era ese complemento más A, así que ellos dos están relacionados en particular. Entonces puedo elegir nuevamente un continuo que no toque a que no toque a A y que contenga ahora a estos dos puntos en común, ¿no? DN más 1 y DN más 2. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues lo uno con el que tenía yo antes con este WN para crear mi WN más 1. Porque el anterior tenía a DN más 1, aquí está, y el que acabo de crearme también. Entonces, quiere decir que estos dos W y WN son pues continuos que tienen un punto en común y por tanto su unión también es conexa. Entonces vuelve a ser un compacto con eso y entonces vuelve a ser un subcontinuo. Pero ahora ya garantizamos que crecí un poco más y ya tengo el siguiente punto, ¿no? Y bueno, ¿qué voy haciendo con esto? Pues recuerden que la sucesión esta que tengo es densa, ¿no? Entonces eso quiere decir que por un lado, todos esos que construí no tocan a A, pero por otro lado, cada uno de ellos contiene a uno de los puntos de N, así que cuando toma la cerradura, pues eso tiene que darme el total. Muy bien. Ok, entonces, dicho de otra manera, A no estorba a los singulares. Y este resultado que tengo, que es la relación entre los T cerrados, los de no corte, los no estorbadores, y la manera en que se atacó, es la que nos llevó a proponer, como digo, apenas está en trabajo todo
Perdón, creo que me sacó el internet. ¿Me pueden escuchar? Sí. Sí, sí se escucha. Perdón, un detalle técnico con la red. No sé hasta dónde me quedé, pero creo que lo importante ahorita a retomar es esto, ¿no? Que los test cerrados de no corte son no estorbadores, ¿no? Y es lo que tenemos. Ok, bueno, lo que estaba comentando justo cuando me sacó la red es que la manera de mostrar esta relación entre los de no corte, no estorbadores y test cerrados fue la que no, bueno, la manera de probarlo fue a través de esta relación de equivalencia que tenemos, o sea, al ver que la relación sea reflexiva, ¿no? Como que nos motivó a dar una generalización de las funciones T de Jones, algo que vamos a llamar en mi plática funciones T de Jones de orden superior, o que denoto como T a la N. Entonces, ok, bueno, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, nuevamente voy a tomarme un conjunto cerrado, un natural. Entonces, vamos a definir los que son ahora las Tn de A. Entonces, ¿cómo lo defino? Pues voy a tratar de imitar un poco la prueba en el caso clásico, ¿no? Ahora lo que tengo es, en lugar de tomar un punto, me tomo un conjunto de a lo más n puntos. Eso significa aquí el Fn, ¿no? Significa colecciones de a lo más n puntos en X, ¿no? Y de al menos un punto, o sea, deben ser cerrados no vacíos. Entonces, me fijo en todos aquellos los cuales no pueda separar por continuos que lo tengan en su interior. Es decir, si yo tomo un continuo, subcontinuo de X, que contenga en su interior esa colección de puntos, entonces quiero que intersecte A. Eso va a ser el T de aquellos que no puedo separar de la colección. Entonces, observen lo siguiente. Si ustedes piensan en colecciones de a lo más un punto y al menos un punto, pues me están diciendo colecciones de exactamente un punto. O sea, que pueden pensar que F1 de X es algo así como que X, ¿no? O sea, es tomarte puntos de exactamente un punto. Entonces, si ustedes hacen esa identificación de pensar que X es F1 de X, entonces observen que poner aquí n igual a 1 en todos lados, a lo que me lleva es exactamente a la definición de la función T de Jones, la clásica, la que veía al principio. Entonces, en ese sentido, esto es una generalización. Algo igual importante es que, bueno, había no utilizado la topología en la primera parte de mi plática, de 2 a la X, pero para los que conocen un poco, a 2 a la X se le puede dar una topología, ¿no? A través de, ya sea la métrica de Hausdorff o la topología de Viatoris, o que resultan ser la misma. Pero bueno, si piensan que tiene una topología, entonces, pues aquí me fijo en este espacio topológico y lo que yo afirmo es que, recuerden, lo que estoy definiendo como Tn de A, entonces son subconjuntos de F a la N. Y yo lo que digo con esto es que ese subconjunto es un conjunto cerrado de F a la N, o sea, cae en la colección estas cerradas. Y bueno, aquí tengo la demostración. Déjenme ver, por cuestiones de tiempo me la voy a saltar. Es chiquitita, o sea, esencialmente ahí se propone un bietórico como el que contiene al conjunto dado, pero no la dejo mientras un segundo si alguien la quiere leer. Lo importante es que eso me permite también definir una función, pero que ahora ya no va de 2 a la X a 2 a la X como la hacía la función de Jones clásica, sino que va de 2 a la X a 2 a la Fn de X, es decir, tomas cerrados de X y te produce cerrados de Fn de X, ¿no? Es básicamente lo que se comenta arriba. Y bueno, propiedades elementales que compartiría esta con la de Jones clásica bajo nuestra... ¿Perdón? No, creo que era... Entonces, propiedades comunes que comparte. Otra vez, recuerden que colecciones de a lo más n puntos, pues son en particular colecciones de a lo más n más 1 puntos. Entonces, usando eso, pues el Tn de A está contenido en Tn más 1 de A, porque si tienes a lo más n puntos que no tocan a A, pues por supuesto que eso en particular son una colección de a lo más n más 1 puntos que tocan o no tocan A respectivamente, ¿no? Y bueno, para ir bajando, ¿no? Si pienso otra vez esta identificación aquí, ¿no? Recuerden que el Tn está definido para objetos de Fn, si intersectas con Fj, que es esencialmente lo que hice allá arriba bajando 1, pues te da el Tj de A. También mantiene contenciones, ¿no? Porque si
Si tú tienes n puntos que no pudiste separar de A, por supuesto que tampoco los puedes separar de B. Y una vez que tienes eso, pues también, ¿no? Como A está metido en la unión, usando el de arriba, pues TNA está metido en TNA unión B, y análogamente TNB está metido también ahí, y entonces en particular la unión de estos dos está metido en T de la unión, ¿no? Y análogamente con la intersección se da como que el dual. Ok, entonces la pregunta a lo mejor ahí sería, bueno, ya el T cerrado tenía que ver coincidir A con T de A. Observen que ahora en nuestra propuesta eso no tiene sentido porque el A está como que en un espacio y el T de A como que está en otro espacio. Entonces, ¿qué significaría ser T cerrado? Sin embargo, la caracterización que nosotros dimos me permite decir lo siguiente. O sea, tómate un cerrado y un natural. Entonces, ahora la relación la voy a definir sobre el bietórico que determina el complemento en Fn. Entonces, la definición es la misma, ¿no? O sea, dos conjuntos de n puntos. Bueno, la notación solo significa conjuntos de lo más n puntos metidos en x menos a, ¿no? Es una notación a lo mejor parece algo simple, ¿no? Y bueno, dos conjuntos de lo más n puntos están relacionados si solo si hay un continuo que no toca a y que contiene la unión de esa colección de puntos en su interior. Entonces, otra vez, lo que es trivial de demostrar es que la relación es simétrica y transitiva, pero pues sabemos que no necesariamente es reflexiva, y entonces eso podemos definir justamente como que es algo T cerrado. O sea, un cerrado de X, puedo definirlo como T cerrado, si, solo si. La relación que estoy definiendo de arriba, en el bietórico del complemento determinado por A, es reflexiva. Y entonces unas cosas que son inmediatas es que nuevamente si identifico F1 de X con el X mismo, y por tanto eso me ayuda a identificar 2 a la X con 2 a la F1X. Entonces la función T1 que estoy definiendo aquí, que dijimos que resulta ser la función T de Jones clásica, la definición de T1 cerrado como la estoy dando y la de T cerrado coinciden, o sea que sí es una buena opción a generalización. Y bueno, déjame decir ahorita nomás un poquito rápido, ¿no? Un par de resultados en los minutos que me quedan ya para cerrar, y es que algo es, si tienen un T cerrado y se toman a alguien en el bietórico del complemento, entonces esa clase también es abierto y cerrado a la vez. Entonces, en particular, si resulta que el bietórico es conexo dentro de Fn, pues resulta que todas las clases de cualquier elemento determinan todo el bietórico, y en particular, pues para cualesquiera dos colecciones de lo más n puntos cada una que estén en el complemento, se puede encontrar un continuo contenido conteniendo en su interior a B1 unión B2 y que no toque al conjunto A en cuestión. Algo que a lo mejor probablemente sea la pregunta ahorita de si alguien está familiarizado con ir encerrando en continuos ciertas colecciones de puntos, se va a dar cuenta que probablemente el n que defino me baste el 2, ¿no? Y eso es por este resultado que tengo aquí, ¿no? Es equivalente a algo a que sea T2 cerrado con que sea Tn cerrado para todas las n's. Y eso viene porque el ser Tn cerrado implica que es T cerrado para índices más chicos que J, de manera trivial por las contenciones que tenía. Pero si tú siempre puedes encontrar puedes encerrar a cualesquiera dos puntos del complemento de A en un continuo que los contenga en su interior, entonces observa que puedes ir con el truco que fui dando, ir empatando para colecciones finitas de puntos más grandes. Entonces quiere decir que en cuestiones de lo Tn cerrado, lo importante es lo T2 cerrado. Y ahora sí, T2 cerrado y T cerrado no coinciden. Me voy a saltar esto nomás para dar el ejemplo, ¿no? Aquí tengo un ejemplo, ¿no? Este que está aquí, pintado de rojo, es T cerrado en el sentido clásico, ¿no? Es más o menos como lo que estaba trabajando, ¿no? Todos los puntos que están fuera del arco rojo los puedo separar con un continuo en su interior. Pero observen que al arrancar a A, pues como estoy arrancando en particular al punto que tengo aquí, pues me está quedando algo que no es conexo. Y eso es algo que es necesario para hacer Tn cerrado con n es mayor que 1. Es necesario que el complemento sea conexo. Entonces quiere decir que efectivamente no coinciden, pero para estudiar Tn cerrado o Tn cerradura en general me bastaría estudiar T2 cerradura, ¿no? Y como que es en lo que andamos, ¿no? Entonces yo creo que
es un buen momento para terminar. Y bueno, de mi parte es todo y pues muchas gracias. Muchas gracias. Si hay en el público alguna pregunta para el doctor, por favor, lo pueden hacer a través del chat o por medio del audio. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, se me escucha. ¿Qué tal, Aaron? Un gusto saludarte. Sí, ¿qué tal? Eh, Buenas tardes, un gusto igual. una pregunta. Por ahí mencionaste que la función T de Jones funciona como un operador cerradura. Nada Eh, más que. no. O sea, dije que, bueno, hablé que son T cerrados más o menos, pero no dije que funciona como una cerradura. Bueno, cumple algunas propiedades como si fuera cerradura, ¿no? O Ajá. sea, ¿Cómo cuáles estás pensando? como cosas de contención. Ah, ok, sí, estas, ¿no? Estas de aquí. Ándale, ándale. Más bien la pregunta era si habrá alguna o si conoces alguna función que se comporte como una especie de interior o de frontera, o sea, pensando en las otras operaciones que se hacen con conjuntos, pero en un término parecido al como lo hace la función T de Jones. No, la verdad no sé, o sea, no conozco. O sea, más bien como que no logro, como que no entiendo muy bien la pregunta. O sea, esta efectivamente dices, se comporta un poco como algunas cosas de cerradura, ¿no? Como esto que mantiene contenciones y así, ¿no? Pero Ajá, pues ese es dentro de una lista como que grande de propiedades que tiene la cerradura, ¿no? Por ejemplo, sí, sí, sí. en interior había que dar como que la lista y decir, tu pregunta sería como qué tipo de funciones cumplirían eso, pero que también sean operadores sobre el espacio. Algo así, algo así. Digo, no sé, digo, como has estado interesado en esta parte de la función T de Jones, a lo mejor Ah, por ok. ahí existe una función parecida, a lo mejor. Ah, Una manera. no, lamentablemente no he trabajado así como que, como que en otro tipo de interiores. Ah, Perdón. ok. No, muy interesante la charla. Muchas gracias, Aaron. No, gracias a ustedes. Si hubiera alguna pregunta, con confianza pueden hacerlo al doctor. Y si no, vamos a invitar a presentar su certificado de ponencia, agradeciéndole por la participación del segundo congreso y también aprovechando la oportunidad de invitarle al tercero congreso que pueda viajar desde México a Perú a visitarnos. ¿Sí? Ah, Ahí está. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Sí, la grabación se puede detener de este expositor.